esa visión micro, que es la visión desde la empresa. ¿Listos? Pero para que entendamos, muchas veces, no sé, uno llega a leer una noticia de productividad y empiezan a mostrar cifras que uno las ve como muy lejanas a su realidad, ¿sí? Y la idea acá es que entendamos que la productividad va desde lo macro hasta lo micro, ¿sí? Y que esas cifras macro responden a dinámicas micro. O sea, de hecho, hay autores que van como al detalle de decir que la productividad del país depende de la productividad de cada uno de nosotros en su trabajo, ¿sí? Entonces, es entender eso. O sea, que si bien en alguna nota, algún periódico de productividad nos hablan de cifras muy macro, que vemos como muy lejanas a nuestra realidad de la empresa, pues que entendamos que esas cifras macro responden al comportamiento de nuestras unidades productivas. ¿Listos? ¿Sí me siguen, muchachos? ¿Todo bien? Bueno. Ahora, ¿qué hacemos como PTP? Para que ustedes de una vez nos vayan conociendo en temas de productividad. Desde el PTP nosotros hacemos gestiones para poderles brindar asistencia técnica de diferente tipo en programas de mejoramiento de la productividad, desde diferentes dimensiones. En la dimensión específica del mejoramiento de procesos, entonces lo que hacemos como PTP es lo siguiente. Hay unas herramientas, ¿sí?, que han sido desarrolladas a lo largo de los años por diferentes autores, iniciando pues por los japoneses, y están ahí, digamos que han sido aplicadas en muchas empresas, de muchos sectores, en muchos países, y están ahí para que las usemos, ¿sí? Del otro lado están las empresas, están ustedes, y lo que nosotros buscamos es conectarlos con el uso y la aplicación de esas herramientas, ¿sí? Herramientas que han demostrado con resultados concretos, con experiencias exitosas, que son herramientas que les ayudan a ustedes a mejorar sus procesos y la productividad de su empresa. Entonces nosotros hacemos como ese puente entre esas herramientas que son manejadas por expertos. Entonces tenemos expertos en diferentes regiones del país que nosotros conectamos con las empresas para que les brinden asistencia técnica, ¿sí? Y digamos que yo me levanto y me duermo pensando en cómo hacemos para que esa conexión con ustedes sea cada vez más efectiva y con mayor cubrimiento, ¿sí? Al final les vamos a contar como ya en cosas concretas en que estamos trabajando para que ustedes conozcan y participen de estos programas. Bueno, entonces vamos ya a la visión micro, a la empresa. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que hablar de productividad en la empresa es comenzar a pensar en todas las áreas, o sea, cómo integro todas las áreas de la empresa. Estos temas de productividad, de procesos, en un principio eran responsabilidad exclusiva del director de producción, ¿sí? Y de hecho, suele pasar que en las empresas aún es el de producción el que le decimos, a usted mire cómo mejora sus procesos, pero esa es una visión errada y muy limitada de lo que es productividad. ¿Por qué? Porque es que en cada una de las áreas de nuestra empresa hay procesos, y donde hay un proceso podemos medir productividad y podemos mejorar productividad, ¿sí? Entonces ha sido un tema que si bien se ha desarrollado desde el área de las operaciones, pues tiene aplicación en todas las áreas de la empresa. Eso es como el primer mensaje que quiero que quede aquí claro, y es que la productividad la podemos analizar en todos los procesos de nuestra empresa, en todos, no solamente en los procesos operativos. ¿Qué pasa? Que históricamente, como desde las operaciones, es desde donde se genera la información del tiempo del proceso, de los costos, pues así donde se ha fijado la atención para el desarrollo inicial de las herramientas, pero hoy día vemos que la aplicación de esas herramientas de mejora de productividad en las otras áreas tiene muy buenos resultados, ¿sí? ¿Me siguen? Vale. Bueno, y aquí básicamente lo que les voy a decir ahorita es muy cercano al sentido común, ¿sí? De hecho, hay autores que plantean que todo este tema de las ciencias de gestión nace del sentido común, y es estructurar el sentido común en herramientas, en metodologías, para que lo podamos aplicar. ¿Qué sucede? Muchos de nosotros, cuando arrancamos con nuestra empresa, pues tenemos como esa visión de nuestra empresa en el mediano y largo plazo, pero llega el día a día y nos consume, ¿cierto? Y entonces ese día a día nos función de analizar nuestra empresa, cómo estamos y hacia dónde la queremos llevar. Entonces lo primero, cuando vayamos a trabajar temas de productividad en nuestra empresa es justamente pensar nuestra empresa hacia dónde va, ¿sí? Si esos productos que yo estoy ofreciendo en este momento son los que voy a ofrecer en 5 años, en 10 años, en 20 años, ¿sí? Si los clientes que estoy atendiendo hoy en día son los clientes que voy a atender en 5 años, en 10 años, en 15 años, y pensarme la empresa tanto en la realidad actual y
lo que va a ser en un futuro, o sea, las necesidades actuales, los mercados actuales y las necesidades futuras, los mercados futuros, ¿sí? Es importante tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque si no, todo lo que hagamos se va a ir consumido por la rutina y en 2 o 3 años cuando las ventas bajen, pues vamos a preguntarnos qué pasó y resulta que como no hicimos un análisis oportuno de si los productos que teníamos sí estaban siendo exitosos, digámoslo así, con nuestros clientes, no hicimos ese análisis de saber si nos tocaba mejorarles el empaque, alguna parte, algún componente técnico, el tiempo de entrega, o sea, como no nos hicimos esa pregunta oportunamente, pues ya llegamos a un punto en el cual es el cliente el que nos deja de comprar los productos. ¿Sí? Entonces, esa parte es supremamente importante. Digamos que muchas veces las organizaciones se dejan consumir por la rutina, sobre todo cuando somos pequeños o microempresarios, ¿sí? Porque digamos que somos los toderos de la empresa y muchas veces esa rutina de ir a cobrar, de ir a entregar, etcétera, 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 no nos deja el tiempo para pensar hacia dónde queremos ir, si lo estamos logrando y reformular esa estrategia para después aterrizarla a las demás áreas de la empresa. Las operaciones, digamos que el área específica de operaciones, pues ustedes la tienen en sus empresas, es el área de transformación, ya sea del bien o de prestación del servicio. Y desde ahí, digámoslo así, es como donde han surgido las herramientas de mejoramiento de la productividad. Pero lo importante es que todos los días nos preguntemos hacia dónde queremos llegar con nuestra empresa y si lo que estamos haciendo ahí, ese día, sí contribuye a eso que esperamos encontrar en unos años. O sea, es como construir una visión de mediano y largo plazo. Eso es importante, es un reto que tenemos. Bueno, desde el mercadeo y su relación con la productividad, que más adelante les muestro con una grafiquita que nos ayuda como a entender esto. Pero entonces, digamos que el mercadeo es el que nos va marcando, el mercado y las ventas, es el área que nos va marcando el ritmo al cual nos debemos mover, ¿cierto? Y entonces hay un dilema ahí y es, si yo no tengo ventas, ¿cómo voy a ser productivo? Y eso, digámoslo así, es un cuestionamiento que existe. Cuando veamos ya los indicadores, pues lo trataremos con mayor profundidad, pero es eso, venga, si yo no tengo ventas, ¿usted por qué me viene aquí a hablar de productividad? Entonces nuestra apuesta, desde el PTP, que se apalanca pues en las experiencias que hemos encontrado en mejoramiento de productividad, es que cuando somos más productivos podemos abrir nuevos mercados o incrementar la participación con clientes actuales. ¿Por qué? Porque vamos a poder ofrecer mejores precios, mejores tiempos de entrega y mejor calidad, básicamente en eso. O sea, si bien son conceptos como muy básicos, cuando veamos al final los resultados van a entender de qué les estoy hablando en forma concreta. Bueno, todo lo que hacemos en productividad se va a reflejar en nuestros estados financieros, todo, ¿sí? Porque va a haber o aumento en ventas o reducción de costos. Y ahí eso lo vamos a ver reflejado en nuestros estados financieros. Y desde la gestión del talento humano tenemos el reto de garantizar que las personas con las que contamos en nuestra empresa están conectadas con lo que queremos como organización y lograr generar las condiciones necesarias desde el punto de vista del ambiente de trabajo, de la motivación de las personas para que estas personas pues sean productivas, ¿sí? O sea, muchas veces, y yo sé que es un tema bien complejo, ustedes me disculpan, me voy a quitar el saco porque está haciendo como calor, denme un minuto. Entonces, cuando uno habla de la gestión del talento humano con los empresarios, entonces pues se encuentra, como todo en la vida, encuentra de todo. Entonces encuentra empresarios que dicen, no mire, o sea, aquí no me venga a hablar de motivación porque a mis trabajadores los consiento muchísimo y ellos no me responden, ellos llegan tarde, ellos no trabajan a un buen ritmo y yo ya no sé qué hacer. Entonces esas herramientas que usted me trae de Japón aquí no funcionan, ¿sí? Y me lo han dicho explícitamente, o sea, de hecho me han dicho, ay no, estoy en hablar de estandarización, devuélvase o lo mando a la luna, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos tenido aplicaciones, por ejemplo en el tema de la gestión del talento humano, de herramientas que, digámoslo así, muchas veces no nos preguntamos antes de aplicarla si es la herramienta que necesitamos. Entonces hemos tenido casos en las intervenciones del PTP donde la mejor acción de talento humano en cuanto a motivación de las personas es ponerles un parqueadero para que pongan las motos, ¿sí?
más allá de un horario de salir temprano, esas cosas, lo que más esperaba un grupo de trabajadores de una empresa específica era poder guardar su moto. Entonces cuando hicieron, o sea, la persona de esta empresa había invertido dinero en aumentar salarios, en remuneraciones por bonos y ese tipo de cosas, y bien, digamos que ya decía, venga, yo he invertido en esto y no he visto como un resultado en la motivación, como en la moral de mis trabajadores, y cuando fue un consultor de los que hacen intervenciones con nosotros y miró el tema, digamos, de que llegaban los trabajadores, se les mojaban las motos y que después de eso tenían que ir a estudiar, etcétera, y dijo, venga, pues aquí sí hace un parqueadero, de pronto le soluciona el problema, y efectivamente esa fue una solución efectiva para este tema de la motivación y el compromiso de los trabajadores. Otro caso específico es de una empresa que tiene plantas en diferentes países de Latinoamérica, ¿sí? Y crearon una planta en Cauca, en el departamento de Cauca, y cuando empezaron a ver los indicadores de productividad, se dieron cuenta que en esa planta tenían más, digamos, unas tasas de producción más altas que en las otras plantas de Latinoamérica, ¿sí? Entonces les llamó la atención entender por qué esa planta en Cauca tenía mayores índices de productividad. Y cuando fueron a analizar qué era lo que pasaba, porque digamos, las máquinas eran una tecnología muy similar en las diferentes plantas, los procesos, los mecanismos de control eran muy parecidos, y lo que había de diferente en esta planta era que a los trabajadores los dejaban trabajar con la música autóctona de ellos, ¿sí? Entonces, digamos que algo que desde el punto de vista de un análisis previo que uno diga, uy no, pero eso, ¿qué es esa guachafita? ¿Sí? Allí no, allí era todo lo contrario, o sea, dejarlos trabajar con su música, con sus tambores, de hecho les marcaba un ritmo de trabajo que los hacía más productivos que en otros países. Entonces vean, ese tipo de casos lo que nos evidencia, lo que nos ayuda a evidenciar, es que este tema de la gestión del talento humano no está escrito, o sea, está por escribir en cada una de nuestras empresas, es entender bien nuestra realidad y qué podemos hacer con los recursos que tenemos para mejorar las condiciones de los trabajadores, para poderles exigir que sean productivos, ¿sí? Porque eso es un tema de dar para recibir. Bueno, ahora, otro tema que tiene que ver con la productividad y es la calidad. ¿Qué vemos ahí? ¿No se alcanza a ver? Bueno, es una gallina que puso huevos. Para ti es buenos días. Bueno, es la discusión de qué es primero, el huevo o la gallina. ¿Sí? Digamos que muchas personas en su mente tienen a la calidad y a la productividad como dos áreas separadas y nos llevan al dilema de que qué fue primero, si el huevo o la gallina. Históricamente, fueron dos temáticas que se desarrollaron de forma independiente, pero que cuando ya se integraron es muy difícil separarlas. La productividad, digámoslo así, como tema de estudio en las organizaciones, surge cuando Taylor, ¿han escuchado hablar de Taylor? Digamos que fue un ingeniero mecánico que en Estados Unidos asesoró empresas y se conoce como el padre de la administración científica. Y él lo que hizo, ¿qué fue? Sentarse a mirar cómo hacían las operaciones las empresas que lo contrataban como consultor. Y una de las primeras acciones y como más sonadas de lo que hizo él en su momento era que una de las operaciones que él analizaba era el cargue de ladrillos en un camión. Entonces él se sentó a mirar y los trabajadores llegaban con los ladrillos, lo ponían en el camión y digamos que él decía, no, pero esto es muy ineficiente. Entonces él lo que propuso fue primero que los ladrillos se movieran en una carretilla y segundo poner una rampa para subir los ladrillos. Y entonces ahí aumentó la tasa de cargue del camión como en un 400%. Y eso se comenzó a trabajar como productividad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? En ese momento, las empresas, digamos que no vivían en una competencia tan fuerte como vivimos hoy en día, o sea, no había tantos competidores, entonces casi que todo lo que producían, lo vendían. Entonces el foco era eso, producir más, ¿por qué? Porque si produzco más, pues digámoslo así, lo puedo vender. Y esa visión inicial de la productividad, digámoslo así, que hizo daño a futuro, ¿por qué? Porque entonces muchas personas se quedaron entendiendo que la productividad era eso, simplemente aumentar tasas de producción de las operaciones. Pero ¿qué sucede? Cuando los japoneses llegan con su apuesta por la calidad,
Entonces eso cambia el paradigma de la productividad y pasamos de ver algo de esta manera, que la calidad va por un lado y la productividad por otro. O sea, aquí no me venga a pedir que me demore un poquito más para hacer mejor el producto, sino que necesito sacar muchos productos por hora, ¿sí? Ese era el foco anterior. Entonces yo veía la productividad por un lado y la calidad por el otro. Eso era antes y nosotros no podemos quedarnos allá. Y hoy en día es entender que si yo no estoy fabricando con calidad, no puedo hablar de ser productivo, ¿sí? O sea, la productividad no se da por sí misma en aumentar tasas de producción, no. O sea, si lo que yo estoy sacando de mis procesos, las salidas de mis procesos, no son de calidad, pues no estoy haciendo nada. O sea, lo que estoy haciendo es fabricar para acumular inventarios, o para que me devuelvan, o para que me toque dar garantías en un futuro, y eso no es el productivo. ¿Hasta aquí vamos? ¿Sí? Bueno. Ahora, uno de los principales obstáculos que tenemos cuando vamos a trabajar productividad en las empresas es que ellos nos dicen, o sea, los empresarios, ustedes, ¿sí? Sus colegas, pues, nos dicen, venga, pero usted aquí no me venga a hablar de productividad porque es que mi problema son las ventas, ¿sí? Y entonces, mire, cuando yo vendo mucho, pues efectivamente tengo un alto potencial de mejorar procesos porque estoy produciendo. Pero si yo estoy en esta parte de aquí donde las ventas son pequeñas, el margen de acción en la productividad es pequeño. Entonces no me venga a hablar de productividad cuando no tengo ventas. Y es una posición entendible, pero la idea es cambiar la visión, ¿sí? Qué pena. Sí, como lo más cerquita, nada más. Bueno, es entender que... No, creo que no alcanza. Sí, es que es por internet. O sea, por internet no se escuchan, es vía micrófonos. Bueno, aló, aló. Ahora ni por acá, ni por allá. Bueno, ¿qué sucede? Bajo esta visión, cuando hay bajas ventas, digamos que la decisión que tomaban los empresarios era despido personas, ¿sí? Y soy productivo porque despido personas, se me bajan los costos de mano de obra y la fórmula me da un mayor índice, ¿sí? Pero los japoneses cambiaron ese chip, ¿sí? Y empezaron a decir, venga, cuando hay un bajonazo en las ventas, yo voy a tomar a esas personas y no las voy a despedir. ¿Por qué? Porque primero son personas a las cuales les he dedicado tiempo para capacitar, ¿sí? Segundo, son personas que conocen mis procesos, mis productos, mis clientes. Entonces, cuando hay bajonazo en ventas, venga, los pongo a trabajar en cuanto a mejora de procesos, creación de nuevos productos. Y puede que uno diga, pero es que momento, o sea, eso es algo muy utópico, porque me están hablando de que cuando no tengo ingresos, mantengo unas personas para que me mejoren procesos y mejoren productos cuando no tengo las ventas suficientes para apalancar esto. Digamos que esas son decisiones efectivamente que no son fáciles de tomar, pero que los casos de éxito en Japón son nuevos. Y ya muchas empresas de otros países comenzaron a aplicar estas lógicas y son las empresas, digamos así, que hoy en día están de las más innovadoras del planeta. Esto es porque... Listo. Ok, listo. Bueno, entonces son empresas que decidieron apostar porque en esos momentos en los cuales las ventas bajan, se concentran en mejorar procesos, ¿sí? Justamente partiendo de lo que hablamos hace un momento, y es que cuando estamos vendiendo, cuando estamos como con ese estrés en nuestras plantas de producción, en nuestras oficinas, pues no nos va a quedar el tiempo para analizar procesos, probablemente. Entonces, en esos momentos donde baja la demanda, me enfoco en analizar cómo están mis procesos, cómo están mis productos y cómo los mejoro, ¿sí? Y muchas empresas han hecho esa apuesta y les ha ido bien. Entonces, es cambiar como esa visión de que no tengo ventas, entonces despido personas, a decir, venga, es que cuando bajen las ventas tengo una oportunidad para mejorar procesos, productos y volver a apalancar el crecimiento, ¿sí? Esa es como la apuesta que tenemos desde el PTP. Me asusté. Otra cosa muy importante es entender, muchachos, bueno, señores empresarios, perdón, es que digamos estoy acostumbrado como a darle clase a mis estudiantes, pero no, ya, me reubico. Entonces, empresarios, tenemos que entender lo siguiente.
Y es que nosotros no estamos solos en el mundo, o sea, nosotros estamos en una cadena como tal, una cadena de valor, y las limitaciones que tengan tanto nuestros proveedores como nuestros distribuidores se van a trasladar a mi empresa, ¿sí? Entonces de nada sirve que de puertas para adentro yo tenga los mejores tiempos de producción si la materia prima se demora en llegar y le estoy incumpliendo a mi cliente. O de nada me sirve si yo entrego a tiempo, pero el distribuidor por un tema de exhibición o de manejo de bodegas no pone mi producto en el momento oportuno para que llegue al mercado. Entonces las limitaciones que tengo en mi cadena de suministro se me trasladan a mi empresa. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque debemos comenzar a trabajar con nuestros proveedores y con nuestros distribuidores. ¿Para qué? Para que ellos superen esas limitaciones que tienen y de esa forma mi empresa también las pueda superar. ¿Sí es claro? Entonces la limitación que tenga mi proveedor se me traslada a mí. No, que es de muy mala calidad, pues esa mala calidad del insumo se traslada a mi proceso. Que es muy demorado, pues esa demora se traslada a mi tiempo de entrega. Y entonces es importante entender que debemos comenzar a trabajar en red, ¿sí? y encadenarnos. Y aquí desde el PTP tenemos iniciativas que buscan eso, o sea, que buscan que las empresas se conecten con sus proveedores y mejoremos procesos en nuestros proveedores. Bueno, hasta acá ¿cómo vamos? Entonces ese era un tema para que nuestra mente, nuestras neuronas se fueran conectando en modo productividad y entendiéramos de qué vamos a hablar de aquí en adelante. Bueno, entonces como les decía al principio, para medir la productividad, lo primero que debemos entender es que en cualquier área de la empresa la podemos medir, en cualquiera. De hecho, en las intervenciones que hemos hecho desde el PTP, a través de los consultores, nos encontramos que en muchos casos las mejoras de los tiempos de ciclo de proceso de negocio se dan por mejoras en procesos de mercadeo. ¿Sí? Entonces que antes se demoraban 3 semanas en hacer una cotización, por X o Y razón. ¿Sí? No, porque repetían mucho el flujo de información o porque la persona que tenía que dar el valor del producto se demoraba en responder el correo, etc. Y se demoraban 3, 4 semanas en hacer una cotización. Y después del análisis de procesos llegan a demorarse 2 horas. ¿Sí? Entonces vean, para que entendamos que en cualquier área podemos medir productividad. Bueno, y ya vamos entonces a las matemáticas. La productividad, conceptualmente y matemáticamente hablando, es la relación entre productos e insumos, entre salidas y entradas. Eso es la esencia. Ahora, entonces cuando uno dice, bueno, pues sencillo, yo voy a la capacitación del PTP, veo una fórmula y eso cómo lo aplico en mi empresa. Entonces, ahí el detalle. Debemos entender primero que esa relación puede estar dada por unidades físicas, y entonces hablamos de la productividad física, o por unidades monetarias. Entonces allá hablamos de índices económicos de productividad. ¿Cómo funcionan? Vamos a plantear un pequeño ejemplo con corbatas. Y vamos a ver, las salidas son corbatas y las entradas es el hilo. Una de las entradas de la corbata es hilo. Entonces quiero calcular la productividad de la confección de corbatas, del proceso de confección de corbatas, desde el punto de vista físico, entendiendo la relación entre el número de corbatas que produje sobre la cantidad de hilo que utilicé. Esto es físico. Entonces, hago una primera medición y digo, produje 500 corbatas y gasté 5.000 metros de hilo. Y esa es la relación de productividad. El índice me da 0,1 corbatas por metro de hilo, o leyéndolo de otra forma, 10 metros de hilo por corbata. Y ese es un indicador físico que, digámoslo así, es muy natural para nuestras personas del área de producción. O sea, ellos hablan en este lenguaje. Y eso es medir productividad. Cuando viene una acción de mejora, entonces podemos enfocarnos o en las salidas, entonces ver cómo puedo producir más con los mismos insumos, o cómo produzco la misma cantidad pero con menos insumos, o cómo trabajo en los dos frentes. Entonces, por ejemplo acá, pasamos de producir 500 corbatas con 5.000 metros de hilo a producir 550 corbatas con 5.000 metros de hilo.
la relación cambia y me dice que produzco 0,11 corbatas por metro de hilo, o que, viéndolo de otra forma, ahora gasto 9,09 metros por corbata. Y ahí ya hay una mejora en el consumo de material. ¿Cómo logramos esa mejora? Entonces ahí ya viene todo el despliegue de lo que es una intervención en productividad. Una intervención en productividad arranca, como todas las intervenciones empresariales, por un diagnóstico. ¿Sí? Por un diagnóstico donde ese diagnóstico lo que nos ayuda es a identificar en qué área de nuestra empresa hay mayor potencial de mejora. Para comenzar por esas áreas donde vamos a ver resultados contundentes de forma rápida. ¿Sí? Entonces lo que les decía, muchas veces cuando hacemos este análisis vemos que el área de operaciones está bien y que el área que deberíamos intervenir es o mercadeo, o gestión humana, o finanzas. Y entonces ahí se enfocan las acciones y los proyectos específicos. Digamos que todo el tema del mejoramiento de productividad se trabaja por proyectos. ¿Sí? Entonces, la metodología del 6 Sigma, por ejemplo, lo que hace es decir, venga, planteemos 80 proyectos, de esos 80 proyectos identificamos los 5 que tendrían mayor impacto, todo esto basado en cifras. Y comenzamos a implementar esos 5 proyectos, que al final se van a traducir en esos indicadores, ya sean físicos o económicos. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo de, a través de una intervención, mejorar la salida del proceso. Aquí sería otro ejemplo en el cual mejoramos la entrada. Esto podría ser desde, por ejemplo, el cambio del diseño. ¿Sí? Entonces un diseño donde consuma menos hilo y donde no dañe la oferta de valor de esa corbata en específico. ¿Sí? Porque es eso, o sea, debemos entender muy bien cuál es nuestra oferta de valor y eso no lo podemos tocar. Debemos mejorar todo, pero manteniendo esa oferta de valor. Y acá entonces pasaríamos, logrando reducir, en este ejemplo, 500 metros de hilo, que pasaríamos de un índice de productividad del 0,1 a 0,102. Y eso es un incremento del 11% en ese indicador de productividad. Es decir, pasamos de gastarnos 10 metros por corbata a 9 metros por corbata. ¿Sí? Y finalmente, si logramos trabajar en los dos frentes, es decir, entradas y salidas del proceso, pues el aumento en productividad va a ser mayor. ¿Sí? Y pasaríamos en este ejemplo de usar 10 metros por corbata a usar 8,18. Pero ¿cómo lo logramos? Entonces les decía, un diagnóstico que nos dice, vea, el área o el proceso más crítico en su empresa es este. Básicamente el proceso más crítico es el que mayor tiempo ocioso tiene. O sea, tiempo que no genera valor, tiempo de espera, tiempo de demoras. Y eso es fácil de identificar si nos sentamos a analizarlo. Entonces, después del diagnóstico, lo que hacemos en las intervenciones es observar los procesos. Y esa observación la hacemos asistida con video, la hacemos asistida con personas que se sientan todo un día, durante una semana, 2 semanas, según la complejidad del proceso, a mirar el proceso. ¿Sí? Y a caracterizar cómo son las operaciones del proceso con un nivel de detalle que nos permita entender, por ejemplo, no, es que mire que acá le está dando muchas vueltas al hilo, o mire que acá en el alistamiento del hilo de la máquina de coser está gastando mucho hilo. Y la única forma de identificar esto es observando con detalle los procesos. ¿Me siguen, estimados empresarios? Bien. Pero ¿qué pasa con los índices físicos? Que cuando comenzamos, o sea, cuando tenemos un portafolio amplio de productos, pues empezamos a combinar diferentes tipos de producto en las salidas y diferentes tipos de insumos en las entradas. Entonces, por ejemplo, acá, si mi empresa no solamente fabrica corbatas, sino también camisas y pantalones, entonces ahí, ¿qué hago? ¿Sí? Y ahí es cuando vienen los índices económicos. ¿Sí? Entonces yo podría tener índices físicos para cada uno de los productos que manejo. Y eso, digámoslo así, me permitiría hablar en un lenguaje muy cercano a mi planta de producción. Pero cuando ya quiero hacer análisis agregados para toda la empresa, entonces ahí es donde ya debo conectar el índice físico con el índice económico. Siguiendo con el ejemplo, esos son datos de ejemplo, ¿sí? Entonces tendríamos camisas, pantalones y corbatas, y ahí lo calcularíamos con el precio de cada uno de ellos. ¿A cuántas corbatas tengo listas? ¿Cuántas camisas y cuántos pantalones? Y el precio público, ¿cuánto sería? Y por abajo, en el denominador, tendríamos la cantidad de los insumos y cuánto me costaron. Aquí pongo unos valores
A manera de ejemplo, entonces, si la salida de mi proceso el día de hoy fueron 50 corbatas, 50 camisas, 30 pantalones y 20 corbatas, cada una con un valor unitario, y por abajo tendría el hilo. Entonces el hilo es el mismo para todas las prendas, ¿sí? Pero la tela cambia. Entonces ahí ya empiezo yo a hacer cálculos financieros, económicos, pues, y llego a un valor en el numerador y en el denominador. Y aquí tendríamos, para este ejemplo que estamos trabajando, el índice de productividad desde el punto de vista económico para saber cómo me fue en la producción de esas camisas con esos dos insumos, el hilo y la tela. No estoy teniendo en cuenta nada más. Diría el índice 5.59. Analizo el proceso, identifico oportunidades de mejora y vuelvo a hago esta medición. ¿Qué sucede? Esto es una medición parcial. ¿Por qué? Porque solamente estoy teniendo en cuenta dos insumos de una gran cantidad de insumos que puede tener el proceso. Y en una clasificación de tipos de productividad que conectan lo físico y lo económico, tendríamos mediciones parciales, entonces que sería como la que acabamos de ver, o que podría ser las salidas, aquí con entradas, digámoslo así, totales por producto. Acá sería sobre la inversión, cuánto me cuesta hacer ese producto, los materiales, la energía que consumo, o las horas hombre que invierto en la producción de X producto. Luego ya empezamos con multifactorial, pero digamos que este multifactorial se diferencia, o sea, es un concepto diferente al multifactorial, bueno, puede que conceptualmente sea lo mismo, pero matemáticamente es diferente al multifactorial de la productividad macro, ¿sí? Entonces, para que no nos vayamos a confundir. Cuando hablamos desde lo micro de productividad multifactorial, lo que estamos hablando es que estamos combinando en el denominador diferentes entradas del proceso. O sea, no solamente con materiales, sino combinando materiales, energía, capital, trabajo, mano de obra. Y para poder hacer esas compilaciones, pues ya necesitamos trabajar cifras económicas. O sea, es decir, cuánto nos cuesta el material, cuánto nos cuesta la energía, cuánto nos cuesta la mano de obra. ¿Hasta ahí vamos? Y ya la total, entonces aquí sería multifactorial, es cuando tomo más de un factor de insumo, de entrada. Y la total es cuando yo pues ya tomo cuánto fueron mis ventas y cuánto fueron mis costos totales. Y ahí tendría algo que se podría llamar productividad total. Sin embargo, vamos a ir... Bueno, igual digamos estas fórmulas ustedes las pueden conseguir en cualquier libro de gestión de las operaciones y la producción. Así es como el área temática que trabaja estos índices desde la visión micro y conectando con lo físico. Entonces pasamos de este índice donde pretendemos calcular la productividad total y algunos autores lo presentan de esta forma. ¿Sí? Entonces dice, mire, coja sus estados financieros, identifique sus ventas, identifique la variación del inventario, ¿sí? Y divídalo en los costos de producción. ¿Qué sucede? ¿Qué problema tiene este indicador? Que, si nos damos cuenta, si al final me sobra inventario, él me lo va a sumar en el numerador y entonces me va a dar un índice mayor. Y no necesariamente tener inventario acumulado es ser productivo, ¿sí? De hecho, toda la filosofía del Lean Manufacturing se enfoca en reducir inventarios. ¿Por qué? Porque es que un inventario almacenado corre muchos riesgos. Riesgo de que se dañe, riesgo de que se vuelva obsoleto, me genera unos costos de seguridad y digámoslo así, de mantenimiento del espacio físico para tener objetos guardados. Entonces digamos que este indicador tiene ese problema y es que me puede aplaudir cuando estoy acumulando inventarios y eso no debería ser un aplauso, eso debería ser una alarma. ¿Sí? ¿Sí es claro para todos? Bueno, otra anotación de este indicador es que en los costos de producción se incluye la mano de obra, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Eso genera unos sesgos en cuanto a la interacción con el indicador, y es que entonces uno puede llegar a decir lo siguiente, no, pues entonces bajo salarios y con eso soy más productivo. Y no, eso va en contravía de lo que es ser productivo, y es que es mejorar la situación de la empresa en general para poder pagar mejor
¿sí? Para poder tener mejores condiciones. Es decir, países que le apostaron a ver la productividad como agregar valor, hoy en día tienen jornadas de trabajo de 6 horas y con eso tienen suficiente para vender a sus mercados. Y eso se traduce en buenos salarios, en mejores condiciones para los trabajadores. Entonces, si soy productivo, pues voy a mejorar. Y ese indicador podría llevarnos a un análisis erróneo y es, entonces bajo salarios y con eso soy más productivo. No, no. La apuesta es que mejoremos la productividad para que todos los que son interesados en la empresa mejoren. Y entonces vamos a un enfoque que es la productividad medida desde el valor agregado. Acá, igual, en la fuente de información para esta visión desde el valor agregado son los estados financieros. ¿Y qué cambia? Entonces nos dicen, mire, el valor agregado vamos a entenderlo como lo que usted venda menos lo que usted le paga a proveedores, pero aquí básicamente nos enfocaríamos en materiales e insumos. ¿Por qué? Porque lo que son salarios, entonces los salarios desde esta visión de productividad los vemos como el valor que la empresa le agrega al trabajador. Los impuestos como el valor que la empresa le agrega al Estado. ¿Sí? Los dividendos como el valor que le agrega la empresa a los accionistas. Y entonces vemos es cómo la productividad, digámoslo así, pasamos de una visión de costos totales de producción a valor. Y entendiendo el valor como yo compro unos insumos a un valor, a un costo, los transformo y cómo el mercado valora lo que yo le estoy entregando. Y esa brecha es lo que entenderíamos como valor. ¿Sí? Y esta, digámoslo así, es una metodología de medición de la productividad que se ha trabajado en diferentes regiones de Colombia. Por ejemplo, esto yo lo tomo, estas fórmulas y esto del Centro Tecnológico de Antioquia, y pues ellos a su vez lo toman de un instituto japonés de mejora en la productividad. Digamos que esto es una filosofía japonesa, pues que aquí la estamos aplicando, y que genera un reto, y es entender la generación de valor como esta distribución de estos rubros que tenemos acá. ¿Sí? ¿Sí es clara la fórmula del valor agregado, estimados empresarios? Señor. Sí, señor. Hemos visto varios indicadores, pero a mi modo de ver todo va enfocado hacia un producto, ¿sí? ¿Qué pasa, o no sé si me estoy adelantando, qué pasa con las empresas de servicios? O hay algo que a mí me gustaría ver es cómo se mide la productividad en un tema de ventas. O sea, yo cómo sé que soy productivo vendiendo o no. Bueno, sí, efectivamente, todos estos indicadores tienen su adaptación en el mundo de los servicios, ¿sí? Lo que sucede es que en los servicios, como no hay inventarios, entonces digamos que cambia un poco el enfoque, pero la lógica que está detrás del indicador es la misma. Entonces, por ejemplo, en servicios, algo que nos conecta a los procesos es la información. ¿Sí? Entonces, digamos que una de las tendencias que existe para medir productividad en servicios es ver cómo son esos flujos de información y cuánto tiempo se demoran en cada persona que tiene esos flujos de información. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la empresa, entonces llega el vendedor y envía una solicitud de cotización. La persona que recibe esa solicitud de cotización, ¿cuánto tiempo se demora en dar respuesta a esa solicitud de cotización? Luego el vendedor se la entrega al cliente y ahí viene un tiempo de espera que el cliente apruebe la cotización. Entonces, esos tiempos que se demora la empresa internamente para mover como los flujos que consisten en los servicios o que constituyen los servicios, pues son los que nos dan indicadores para medir productividad. ¿Sí? Básicamente es cuánto se demora la persona en producir la información que el proceso de prestación de servicio requiere. Entonces es un enfoque muy de tiempos. ¿Podría ser, por ejemplo, cotización sobre el tiempo de seguimiento del cliente? Sí, sí. Ese es el mensaje, digamos que esa intervención me parece genial. ¿Por qué? Porque si bien aquí hay unos lineamientos de indicadores, la idea, y digamos muchos autores dicen, mire, yo aquí propongo una línea, pero es que la productividad, para que sea apropiada por la empresa, debe reflejar la realidad de la empresa. Entonces, sí, efectivamente, puede ser número de cotizaciones o el tiempo en sacar cotizaciones, ¿sí? Y entender muy bien el proceso, ¿sí? Para que no nos dé, o sea, para que no tengamos sesgos como este. Entonces, no, entonces bajo los salarios, no. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, entender si la demora en la cotización es responsabilidad, digámoslo así, del cliente. Entonces, ver cómo hago yo para que el cliente me responda más rápido. Y no decirle al vendedor, vea que es que usted es muy lento en el proceso de la cotización, sino entender muy bien con el vendedor a partir de ese indicador. O sea, aquí vamos a
Analizar procesos, no a juzgar personas. Y eso es muy importante que ustedes lo transmitan a sus empleados cuando estén haciendo intervenciones de productividad. ¿Por qué? Porque lastimosamente en el mundo las intervenciones en productividad en una época eran asociadas con despidos masivos. ¿Sí? Muchos empresarios la entendieron así y entonces era productividad, despidos masivos. No. O sea, el cambio en ese enfoque ha surgido hace mucho tiempo y el que estamos trabajando desde el PTP es ese enfoque de decirle a la persona, venga, ¿por qué se está demorando este proceso? Y entender con esa persona las razones y solucionarlas, ¿sí? Y pues hay herramientas muy básicas, desde el diagrama de espina de pescado, donde le decimos al vendedor, venga, dígame, aquí si es, digamos, por un tema técnico, entonces no, que es que el computador que tengo es muy lento, o no, es que la conexión a internet es muy lenta, etcétera, 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 y de esa forma identificamos cuál es la raíz del problema y lo solucionamos, y eso se traduce en ese indicador que hemos definido, ¿sí? Pero entonces la invitación es justamente a que hagan ese ejercicio de que a partir de lo que hemos hablado acá, lleguen y propongan indicadores de productividad para digamos, para la realidad de su empresa. Ese es el reto. Esto no es como una última palabra, por llamarlo de alguna manera, es una guía, una indicación, así lo hacen muchas empresas, pero obviamente la utilidad de la productividad es cuando la podemos llevar a nuestra empresa y a nuestro lenguaje. Nosotros hemos encontrado empresas en las intervenciones que tienen sus propios mecanismos y sus propios indicadores de medir la productividad y tienen desempeños más altos que empresas que utilizan estos indicadores generales. Bueno, voy a abrir un pequeño espacio de preguntas, aquí y allá. Creo que sí, para las personas que nos están viendo por internet. ¿Aló? Sí. Bueno, primero que todo, buenos días. Mi nombre es Sergio Africano, yo vengo Buenos por días. parte de una empresa de tecnología. Sí. Tengo una inquietud muy puntual en cuanto a este indicador. Porque no, en este caso no estamos asumiendo los salarios, las prestaciones dentro del indicador como tal para evaluar la productividad? Si al fin y al cabo son costos que están asumiendo los empresarios como tal, ¿o qué implicaciones tendría incluir estos aspectos dentro del indicador? Es un tema de visión, ¿sí? Una cosa es que yo vea lo que le pago al trabajador como algo que pierde la empresa, esa es la visión tradicional, y otra es que yo vea que eso que le pago al trabajador es valor que genero como empresa para el trabajador, que es una de las partes interesadas en la empresa. Es un tema de concepción, ¿sí? Matemáticamente, sí, esa duda es muy válida, y de hecho este indicador se usa, pero quitando ese sesgo de que entonces bajar salarios es aumentar productividad, ¿sí? Esta es una referencia de productividad total de la empresa. Técnicamente hablando, es un indicador válido, pero si nos ponemos, digámoslo así, las gafas de entender que productividad no es bajar sueldos. Acá vemos el salario como valor que yo le entrego a mi trabajador, ¿sí? Es un cambio de visión, es eso. Entonces, digamos, en términos ya contables, aquí estaríamos, es hacia atrás. Aquí estaríamos descontando casi todo, o sea, estaríamos descontando mano de obra, depreciación, todos los egresos desde que están en el estado de resultados. Acá no. Acá descuento básicamente materiales y materias primas, porque el resto de egresos, o sea, la depreciación, la veo como un beneficio para la empresa respecto al uso de los activos. Sí, es un valor que estaría ganando ahí para el mantenimiento y reposición de activos. ¿Sí? Vean la visión acá. Los impuestos los veo como valor que yo desde mi empresa le entrego al Estado y pues a través del Estado a la sociedad. Es un tema de visión. ¿Sí? Vale. Y allí atrás hay otra pregunta. Buenos días. Gracias, buenos días. Mi nombre es Omar Zambrano, represento a la agremiación ASICAM del cuero, del calzado, del cuero y sus manufacturas. Trabajamos en el tema de productividad también en varios proyectos. Mi pregunta específica, o sea, yo tengo dos preguntas, una con respecto a este indicador. Sí, Cuando señor. uno habla de ese valor agregado, las ventas, digamos, las toma en un periodo y los pagos a proveedores, ¿cómo los hace? ¿Sobre esas ventas específicas o también sobre el periodo para poder calcularlo adecuadamente? Bueno, digamos que este indicador va con cortes periódicos, ¿sí? Entonces, digamos, si se hace trimestralmente, sería con los datos que nos arroje ese indicador en ese momento. Pero si queremos ser como más rigurosos, si le podemos hacer, digamos que aquí dependemos mucho de cómo tengamos la información en la empresa, ¿sí? Si yo le puedo hacer el rastreo directo a los insumos de esas ventas, sería un indicador mucho más preciso a tener esos indicadores globales.
Lo que sucede es que muchas veces no tenemos ese detalle en la empresa. Entonces ahí es donde viene como el entender que si bien esto es una guía, toca ver cómo lo adaptamos y comenzar a, o sea, no podemos entrar en la lógica de, no, yo no tengo la información, entonces simplemente comienzo a usar el indicador de una manera muy general y ya me quedo con eso para toda la vida. No, es decir, mire, voy a comenzar a medir esto con la información que tengo hoy en día, pero voy a comenzar a construir entonces los flujos de información que me permitan hacer ese rastreo detallado para unas ventas específicas, las compras específicas. Sí, eso sería, digámoslo así, mucho más acertado porque nos permite enfocar las acciones de mejoramiento. Esa era una pregunta. ¿Y la otra? La otra tiene que ver con el indicador anterior, un indicador económico. ¿Este? Puede ser antes, el más general, cuando empezaste a tocar el tema. Sí, nosotros hablamos de costo, digamos, del valor de las ventas sobre el costo que implicó hacer esa producción. Pero he visto que en algunas convocatorias que se proponen, dice que ese valor se expresa en pesos y realmente es un índice, ¿cierto? Es un índice. Sí, efectivamente, porque arriba tenemos pesos, abajo tenemos pesos, los pesos se cancelan y queda un índice. O sea, queda como ¿sí? Sí. Arriba son pesos, abajo son pesos, es un índice. Lo que sucede es que en esas convocatorias lo que se dice es que tanto tanto las ventas como los costos deben estar expresados en precios de mercado. Sí. Y eso nos lleva a tener un valor, o sea, una fracción de este tipo y las unidades de peso se cancelan. ¿Listo? Entonces nos da un índice. Sí. Completar la pregunta. Entonces, cuando hay una mejora, yo tomo ese factor ese índice y sobre ese cálculo el porcentaje de mejora ya en cuanto a las digamos, acciones que se ejecuten. Sí, tal cual. Tal cual. O sea, Gracias. según el indicador inicial, entonces calculo la mejora y respecto a ese indicador inicial, ¿cuánto fue la mejora? Porcentaje. El porcentaje, exactamente. Gracias, muy amable. No, señor, Gracias. con mucho gusto. No sé si desde internet hay alguna pregunta ya que estamos con este pequeño... ¿No? ¿Ninguna? Bueno, vamos a continuar. Entonces, partiendo de entender qué es valor agregado, ya vamos a ver una serie de indicadores que se fundamentan en el valor agregado. Y ya son indicadores como muy sencillos. Entonces, la productividad laboral la podríamos entender desde esta visión como el valor agregado sobre el número de trabajadores que tengamos. La productividad de capital la podríamos entender como el valor agregado sobre activos operacionales. Esta presentación la vamos a subir la siguiente semana en la página del PTP, entonces si no alcanzan ahí como a ver bien las fórmulas, pues las van a poder, igual, esto está en libros, entonces como que se tranquilicen en el tema de tomar apuntes y si tienen como reflexiones o preguntas para que ahorita al final en otro espacio las puedan hacer, ¿vale? Entonces, valor agregado sobre los activos operacionales. Razón del valor agregado. Lo entendemos como el valor agregado sobre las ventas, ¿sí? Rotación de capital, las ventas que tenemos sobre los activos, la intensidad de capital es los activos que tengo sobre el número de empleados, el nivel salarial, entonces los salarios sobre el número de empleados. Vean que aquí este indicador refleja el cambio de enfoque, ¿sí? Mientras que en este indicador general, si reduzco salarios, soy más productivo, digamos, tiene esa limitación matemática. En si bajo salarios, soy menos productivo. ¿Sí es claro? Entonces, para que vean el cambio del enfoque metodológico. La rentabilidad, pues esto sí ya, digámoslo así, es una variación, entonces sería como la utilidad operativa sobre el número de empleados. La participación del trabajo serían salarios y prestaciones sobre el valor agregado. Y la participación del capital, la utilidad operacional sobre el valor agregado. Esos son indicadores, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno elige esta metodología para hacer intervención y seguimiento a la productividad, entonces debe tener claro que los estados financieros nos deben permitir calcular estos indicadores de forma sencilla. O sea, que no sea como el trauma del mes o del trimestre, no, que es que toca calcular esos indicadores de productividad, entonces toca destinar a 3 personas 2 semanas para que vayan y hagan cuentas y eso choca con la implementación armónica de productividad en las empresas. Bueno, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Como estos índices se ven afectados por condiciones económicas como por ejemplo la inflación, ¿sí? Entonces puede que, y ahí la importancia de tener indicadores económicos e indicadores físicos. ¿Por qué? Porque puede que
mi proveedor me suba de un momento a otro el costo de una materia prima. Desde el punto de vista económico el indicador se va a reducir, ¿cierto? Desde el punto de vista físico puede que esté usando la misma cantidad de materia prima. Entonces ahí la idea es complementar la visión económica con la visión física para entender bien qué es lo que está pasando y no ir a tomar decisiones apresuradas digamos así, entendiendo que esos indicadores económicos pues se van a ver afectados por esto. Entonces no es lo mismo, o sea, es una limitación que tenemos, por ejemplo, cuando hacemos intervenciones de 4 meses, es que, por ejemplo, hacemos medición acá, en enero, y cuando terminamos la intervención es junio, ¿sí? Y pues obviamente las ventas de la empresa pueden ser muy altas en junio, muy bajitas en enero, o viceversa, y entonces ahí los indicadores van a dar resultados que no son reales, ¿cierto? Entonces ahí ya toca empezar a entender muy bien cómo, en qué momento estamos midiendo el indicador y si debo hacer algún ajuste matemático. Por ejemplo, en estos casos, una de las soluciones es llegar a un valor promedio mensual y calcular cuál era mi valor promedio mensual en este punto de inicio de la intervención y cuál era mi valor promedio mensual en el punto de finalización. Pero lo ideal sería poder ver esto en el mediano y largo plazo, es decir, hice una intervención de enero a junio, entonces pues hago la medición de salida, pero sé que el siguiente año debo volver a hacer la medición de enero y puedo comparar enero con enero, febrero con febrero, etcétera, etcétera, para poder tener como una idea mucho más cercana al impacto de la intervención. ¿Sí es claro? Entonces es entender que el indicador no es algo de un momento y ya, sino es algo que requiere comprometernos en cuanto a generar información, destinar a una persona que maneje esa información, que calcule los indicadores y entender que son indicadores que nos van a ayudar en el mediano y largo plazo de nuestra organización. Y para poder hacer comparaciones, también entender que si estamos comparando periodos comparables. Yo creo que en eso ustedes sí son más expertos en la realidad de cada una de sus empresas. Hay empresas donde la demanda puede ser muy estable durante todo el año, entonces donde podríamos hacer comparaciones en el mismo año. Pero hay empresas en las cuales el ciclo de la demanda cambia de año a año, entonces nos tocaría esperar enero de 2018 para comparar enero de 2017, ¿sí? Entonces que lo tengamos claro. Ahora les voy a presentar un par de indicadores físicos estándar, es decir, que son muy utilizados. El primero pues sí está muy enfocado al área de manufactura, sin embargo hay adaptaciones para el área de servicios, que podríamos ver en una siguiente sesión. Digamos que aquí es importante entender que la idea de este programa de PTP Capacita es darle continuidad a este tipo de capacitaciones. Entonces aquí es como una capacitación general y ya en la siguiente podemos entrar a hacer matemáticas y, por ejemplo, les podemos pedir que traigan sus estados financieros, calculamos sus indicadores y hacer como esto de una manera permanente para poderles brindar asesoría a ustedes. Entonces, para que estén pendientes de sus correos, de las invitaciones que les lleguen, se inscriban y que nos sigamos viendo por acá. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de 2 indicadores físicos que son los más utilizados en las intervenciones de productividad. El primero es la eficiencia general de los equipos, ¿sí? Este indicador lo que hace es compilar 3 indicadores muy cercanos al día a día de la manufactura. Entonces, vamos a hablar de una empresa, por ejemplo, que tenga un turno de 8 horas. Resulta que de esas 8 horas vamos a tener unos tiempos muertos que conocemos previamente, ¿sí? Que aquí los determinamos como tiempo planeado de paradas. Y es tiempo que previamente sabemos que no va a estar, digámoslo así, disponible nuestra planta de producción o nuestra empresa en cuanto a operación. Entonces, de esas 8 horas del día, yo sé que media hora del día es para hacer, no sé, limpieza de la máquina, algo como predeterminado, no el arranque de la máquina, sino temas muy específicos. Por ejemplo, no sé, todos los días yo llego y a mis trabajadores los reúno a hacer una reunión de 5 minutos de planeación del trabajo. Yo sé que ya esos 5 minutos se los descuento a las 8 horas, ¿sí? Cuando yo descuento ese tiempo planeado, aquí es importante saber qué es planeado, o sea, que yo previamente sé qué tiempo voy a utilizar para hacer actividades diferentes a la producción. Por ejemplo, los mantenimientos programados estarían en ese punto. Luego, cuando ya
desagrego, o sea, quito ese pedacito de tiempo programado de paradas, tendría el tiempo planeado para producción, o sea, el tiempo que en realidad podría usar para producir. Pero ese tiempo que puedo usar para producir va a tener pérdidas por paradas no programadas. Entonces, por ejemplo, que se dañó la máquina, se le cayó un tornillo, el tema de, ¿qué más puede pasar? No sé, se fue la luz y después, no vino el operador. Exactamente, o sea, arriba tendríamos las que están programadas, entonces previamente sé cuántos minutos del día no voy a estar en modo activo de operación, ¿sí? Las otras son las que se van dando a lo largo del día y que no tengo programadas. ¿Qué es importante acá? Generar un registro de esas paradas, y eso es algo difícil muchas veces de implementar, porque entonces el operador se concentra más en ir a escribir en un cuaderno cuánto se demoró mientras recogió el tornillo y lo volvió a poner, ¿cierto?, que trabajando. Entonces aquí la idea es entender de qué forma podemos que la medición de estos tiempos muertos sea, digámoslo así, sea fácil. Eso va desde en dónde ponemos las planillas de registro. Hay empresas que pueden llegar a tener como terminales electrónicas para hacer estos registros, o hay empresas cuyas máquinas le dan esos tiempos al final del día. Entonces, pues ahí debemos entender la realidad de nuestra empresa y ver cómo podemos implementar la medición de ese tiempo de paradas no programadas. Y explicarle al trabajador que eso es un tema para mejorar conjuntamente. O sea, si está cayendo el tornillo todos los días, pues pasa algo con esa máquina y toca mirar qué hacemos para que no se siga cayendo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Aquí es un tema bastante complejo en algunos casos de trabajar con los trabajadores, justamente por lo que les decía hace un momento, y es que muchas intervenciones en productividad se asocian con despidos. Entonces, es llevar el mensaje que no, esa no es la visión que ustedes llevan. Eso es importante. Y van a ver que la colaboración con los trabajadores comienza a fluir. Obviamente, las personas son muy diversas y vamos a encontrar trabajadores que se conectan con la causa de la empresa y trabajadores que no se conectan con la causa de la empresa, pero si uno, digámoslo así, sabe comunicar el objetivo final de esto, va a poder contar con el apoyo de los trabajadores, ¿sí? Bueno, entonces primero descontamos el tiempo de paradas no programadas. Luego, entonces, del total de las 8 horas quitamos el tiempo programado de paradas, el tiempo no programado, y nos quedaría el tiempo neto de operación. De ese tiempo de operación, de ese tiempo de operación vamos a tener una variación respecto a la tasa de producción de la máquina o de la operación. Y eso se da, digámoslo aquí lo llaman como pérdidas por velocidad. Pero pérdidas por velocidad, ¿cómo se mide? La capacidad de la máquina es 100 piezas por hora. Y si va a trabajar 6 horas, serían 600 piezas. Al final del día produje 500. Entonces, esa pérdida de 100 se asignan a velocidad de la máquina. Y ya después de descontar esas pérdidas por velocidad de la máquina, llegamos a un tiempo productivo, el cual también vamos a afectar con la calidad, no tanto afectar, no, esto suena muy negativo, vamos a ponderar por la calidad de nuestros productos, ¿sí? Entonces, llevando esto a números, en las 8 horas podría producir, o sea, si trabajara las 8 horas llegando, mejor dicho, y 100% conectado con la máquina, podría producir 1000 unidades. Pero resulta que hay un tiempo programado de paradas, entonces ya no va a producir 1000 unidades, sino va a producir 950. Pero resulta que al final del día me di cuenta que no produje 950, sino 900 por las paradas no programadas. Pero esas 900 que hubiera podido producir, descontando esos dos tipos de paradas, se redujeron por la velocidad de la máquina. Entonces, por algún tema de operación de la máquina o de pronto alguna falla de la máquina, entonces no produje las 900, sino 880. Y esas 880, entonces 850 están en perfecta calidad y 30 están mal. Entonces yo empiezo a sacar relaciones, las primeras son de tiempo, la última es de productos en buenas condiciones y en malas condiciones, y pondero esos 3 indicadores de disponibilidad, rendimiento y calidad, y tengo un indicador global de la eficiencia en el uso de los equipos, ¿sí? Y ese es un indicador global, digamos que hay como ciertos rangos que definen, dependiendo el resultado del indicador, a nivel mundial, digámoslo así, como un ranking de excelencia en el OEE, ¿sí? Entonces, pues uno podría llegar a compararse con ese ranking que ha sido construido a partir de aplicaciones de este índice en empresas. En Colombia,
pues digamos que este es un tema que debemos trabajar. Digamos que, por ejemplo, las intervenciones que hemos hecho, como para darles una cifra. Por aquí tengo los datos. Entonces, el OEE se considera inaceptable si nos da por debajo del 65%, ¿sí? Y en las intervenciones que hemos hecho, el 83% de las empresas que han entrado en la intervención han estado en ese rango inaceptable. Es para que vean que el reto es grande y pues esa es la apuesta del PTP, es justamente trabajar en el mejoramiento de este tipo de digámoslo así, de procesos en las empresas que se reflejen en indicadores. Porque aquí el foco no es el indicador, sino qué proceso está detrás del indicador. Entonces, para que lo tengan ahí presente, el 83% de las empresas que hemos intervenido en un programa específico, que es del que vamos a ver resultados, tenían el OEE en la medición inicial de forma inaceptable, ¿sí? O sea, en el rango inaceptable. Después de la intervención logramos que pues el 10% migrara, el 73% todavía quedó en ese rango, porque ¿qué pasa? Este indicador se ve muy afectado por las ventas. O sea, si no estoy vendiendo, las máquinas están paradas, y si las máquinas están paradas, pues este indicador da por el piso, ¿sí? Entonces hay que entender eso también. O sea, entender que si me está dando el 15% el indicador, y es porque no estoy vendiendo, pues no es ir a despedir al ingeniero de producción porque ese indicador dio mal. No, es entender que este indicador pues depende obviamente del movimiento de la empresa, de las ventas, y entonces enfocar entonces al ingeniero de producción, venga que usted está solamente ocupado un 15%, venga y nos ayuda a mirar cómo resolvemos los problemas de ventas. ¿Sí? Es eso. Bueno, el primer indicador. El segundo es el tiempo de ciclo, que lo entendemos como los días que pasan entre el momento en que el cliente me hace un pedido y yo le entrego el pedido. ¿Sí? Es todo lo que pasa en la empresa, o sea, no solamente es tiempo de producción. De hecho, hay consultores que lo miden hasta el tiempo de facturación, que nos daría como un tiempo de ciclo de negocio, que también es interesante de analizar. Pero ya en cuanto a operación, entonces lo vemos como el momento en que el cliente me hace el pedido y el momento en que yo le entrego lo que me está pidiendo. Y haciendo este análisis, que se hace con una herramienta que se llama el mapa de la generación de valor, identificamos en qué área es crítica la intervención. Entonces, cuando trabajamos esto con las empresas, por ejemplo, podemos hacer una sesión específica de construir mapeo de valor, ¿sí? Porque es un tema pues, que hay que hacerlo como paso a paso, sin afanes, para que ustedes lo puedan aplicar en las empresas, identifiquen qué procesos son críticos de intervención y con mayor potencial de mejora. Y acá, en estas rayitas de aquí abajo, entonces arriba tenemos procesos, y aquí abajo vamos identificando en cada proceso cuál es el tiempo que genera valor y cuál es el tiempo ocioso. ¿Sí? Hemos encontrado casos en los cuales el tiempo ocioso llega a ser hasta el 90% del tiempo de todo el ciclo. Y cuando los gerentes ven esos resultados dicen, pero vengan, ¿yo para qué tengo al ingeniero de procesos, yo para qué tengo al director de producción, para qué tengo al director comercial, si el tiempo ocioso de mis procesos es el 90%? ¿Sí? Entonces, una vez más, esto no es contra personas, esto es de análisis de procesos, entonces es entender por qué el proceso, o sea, por qué tenemos un 90% de tiempo ocioso, y muchas veces es porque no nos hemos dado la oportunidad como empresa de sentarnos todos y entre todos ver cómo es que operamos. Entonces se generan muchos flujos informales de información, que porque es que es más rápido, que porque es que esta persona no me contesta a tiempo, entonces le copio a otra persona, y entonces se genera como un desorden que es difícil de detectar en el día a día. O sea, porque en el día a día uno ve que las cosas se van dando, entonces uno como que tiene cierta calma, cierta confianza en que va fluyendo. Pero cuando uno se sienta y mapea la empresa, es cuando uno dice, mire que el 80% de lo que hago es tiempo ocioso, de lo que me demoro es tiempo ocioso. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí lo interesante es ver que pues ahí hay unas oportunidades de mejora impresionantes y es cuestión de sentarse a analizar. O sea, aquí la invitación es a que dediquemos tiempo para analizar cómo estamos operando nuestras empresas. Bueno, y aquí en términos de seguimiento a esos indicadores, la idea es que podamos definir un tablero de indicadores que sea visible para todas las personas de la empresa. ¿Sí? Y en ese tablero de indicadores
podamos poner las metas de esos indicadores y cómo van esos indicadores en diferentes momentos de tiempo. Entonces, por ejemplo, las ventas digamos, son un indicador que le interesa a todas las personas de la empresa y poderles poner como en una cartelera, en un lugar que sea visible para todos los trabajadores, para todas las personas de la empresa, decirles, mire, nuestra meta anual de ventas es $1 millón, ¿sí? 500 millones, lo que sea. Y de forma diaria, de forma semanal, de forma mensual, etcétera, empezar a mover esos indicadores y que todos vean cómo vamos en el cumplimiento de las metas. O sea, las ventas no es solamente responsabilidad del área comercial. La eficiencia de procesos no es responsabilidad exclusiva del área de operaciones. O sea, la idea es como comenzarnos a integrar. Recuerden que yo al principio les decía eso, o sea, que hablar de productividad es entender que debemos integrar las diferentes áreas de la empresa y lo podemos integrar vía indicadores. Entonces, vamos a tener indicadores de corto plazo, indicadores de mediano plazo e indicadores de largo plazo. Aquí yo propongo unos tiempos, pero pues ustedes lo pueden ajustar, digamos que el largo plazo sea un año. Aquí yo lo propongo a 18 meses, el mediano entre 3 y 18 meses y el corto entre 3 meses. Pero pues ustedes pueden decir, no, el corto mío va a ser un mes, el mediano va a ser 6 meses y el largo va a ser un año, punto, ¿sí? Y con base en eso ponemos metas, o sea, de los indicadores que acabamos de ver. Entonces, aumentar la productividad laboral un 10%, un 20%. Y ese sería el indicador de resultado que yo tendría al final y debo ver qué indicadores de proceso me garantizarían conseguir ese objetivo. Y es entender entonces que necesitamos indicadores de proceso e indicadores de resultado. Y debemos trabajar en definir qué indicadores de resultado va a tener mi empresa y qué indicadores de proceso. Entonces hay personas, consultores que dicen, venga, enfóquense en los indicadores de resultado, que en últimas, eso es como, no sé, uno va de viaje, entonces mi resultado es llegar de aquí a Bucaramanga, ¿cierto? En 8 horas, ese va a ser mi resultado. Y entonces yo voy viendo, a medida que voy avanzando en la carretera, qué tan cerca estoy de esa meta que me puse y de ese resultado final. ¿Y qué indicadores de proceso tendría? Entonces, por ejemplo, la velocidad sería un indicador de proceso, que me permitiría saber si voy a llegar a esa meta o no. Entonces, mi meta no es irme a 180 kilómetros por hora, no, mi meta es llegar a Bucaramanga en 8 horas. Para eso necesito un proceso y uno de los indicadores de ese proceso sería la velocidad a la que me voy, obviamente respetando todos los parámetros oficiales. Otro indicador de proceso en ese ejemplo sería la temperatura del vehículo. Si se me recalienta el carro, pues me va a tocar parar y me va a demorar más en llegar al destino en el tiempo que quiero llegar. Otro indicador sería la gasolina. O sea, mi meta no es gastarme X galones de gasolina de aquí a Bucaramanga, pero sí sé que, digamos, el indicador del carro que me diciendo se le va acabando la gasolina, pues me dice, hay que recargar, porque si no recargo, no va a llegar a la meta, ¿sí? Entonces, este tipo de indicadores es algo muy propio de sus empresas. La propuesta sería que ustedes llegaran y comenzaran a pensar en esa lógica con el ejemplo del carro, qué indicadores serían de resultado y qué indicadores serían de proceso, y construyeran ese tablero de indicadores donde vamos a poder ver indicadores de proceso, indicadores de resultado, y los indicadores de resultado debemos hacer mediciones parciales que nos van a indicar qué tan lejos estamos de esa meta, de ese resultado final. Y ya en términos de productividad, entonces la propuesta sería que tuviéramos un tablero que se dividiera en indicadores físicos, pues cuántos metros de hilo me estoy gastando en tal producto, e indicadores económicos, que la idea es que trabajemos con la visión de valor agregado. Y entonces en el corto, digamos, este tema del OEE, hay empresas que lo calculan a mes, o sea, al final del mes calculo cuánto fue mi OEE, y hay empresas que lo calculan diariamente, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende? De qué forma podemos llegar a implementar ese indicador y que se vuelva algo natural a nuestra rutina, ¿sí? O sea, que no llegue ahí como, no, que tiene que medirlo todos los días, y entonces al final, por estar midiendo, no produce. No, es entender cómo podemos hacer como un plan de integración de estos indicadores de la medición y seguimiento a la realidad de nuestra organización. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Sí? ¿Bien? Y acá les queremos compartir algunos resultados de las intervenciones que hemos hecho desde el PTP. Para este caso hemos tomado como referencia un programa que desarrollamos entre el 2016
y 2017, que se llama el Acelerador de Productividad. Entonces fue un proyecto un programa en el cual participaron 60 empresas de diferentes regiones del país. Entonces, por ejemplo, estuvieron empresas de Bogotá, del eje cafetero, de Antioquia, de Bolívar, de Santander, y vamos a ver los resultados de las intervenciones. Entonces, este es un ejemplo en el cual, cuando llegamos a la empresa, hicimos la medición inicial, el costo unitario de su producto era 545 pesos, ¿sí? Después de lo que les digo, hacer el diagnóstico, la intervención, la mejora del proceso, pasamos a que el costo unitario fuera de 373 pesos. Una mejora de ese indicador, porque vemos que aquí en la productividad muchas veces uno dice, no, hay que incrementar el indicador. No, aquí hay que mejorarlo porque para algunos la mejora es disminuir, como en este caso los costos o el tiempo, y en otros es aumentar. Otro ejemplo de costo unitario, entonces pasamos de 4.098 pesos a 2.309 pesos de costo unitario, ¿sí? 44% de mejora. Tiempo de ciclo, entonces una empresa que al principio, digamos que al inicio, cuando llegamos allá a hacer el diagnóstico, se demoraba 205 días entre que le hacían un pedido y tenerlo listo para entregar, pasó a demorarse 87 días, ¿sí? Una mejora del 58%. Otro ejemplo de tiempo de ciclo, una empresa que se demoraba 25 días, pasó a demorarse 15 días, una mejora del 40%. Otro ejemplo de tiempo de ciclo, de 47 días a 37 días. Y la mayoría de estas mejoras se dieron por intervenciones en el área de mercadeo y comercial, ¿sí? Por todo el proceso interno, pues administrativo, para generar una cotización, para conectarse con producción, para mostrar la necesidad, etcétera. Y a través de esas mejoras, de esos procesos, digámoslo así, como procesos del área de mercadeo y comercial y la integración de ellos con operaciones, con producción, dan como resultado estas mejoras. Ahora, la eficiencia general del equipo. Entonces llegamos a una empresa donde al comienzo ese indicador estaba en 43% y pasó al final al 95%, ¿sí? Una mejora sustancial. Otro ejemplo que pasó del 22% de OEE al 37% al final de la intervención. O sea, aquí igual sigue estando el indicador en ese ranking que les mencioné hace un momento, en un estándar bajo, pero pues digámoslo así, ya comenzó el camino del mejoramiento, y ese es como el reto acá. Aquí, una empresa que tenía el 79% y pasó al 92%, y acá aprovecho este ejemplo para mencionar algo, y es como los beneficios de las intervenciones. Entonces vamos a encontrar casos, como por ejemplo este, ¿sí? Pasar de 200 días a 87, pues es un resultado muy bueno, ¿sí? Pero hay casos en los cuales la empresa pues tiene por ejemplo acá, en el OEE del 79% es un buen nivel de utilización de la maquinaria. Entonces aquí sería más compleja la mejora, pero se consigue. Ese es como el mensaje. Entonces obviamente pues pasamos de tasas de mejora del 40%, del 60% a un 16%, pero se logra, ¿sí? O sea, aquí el reto es más grande porque ya hemos ajustado procesos, ya tenemos buenos procesos, pero igual siempre se puede mejorar. Ese es como el mensaje que les quiero dar. En productividad laboral, ¿sí recuerdan el indicador de productividad laboral? Entonces el valor agregado sobre el número de trabajadores. Entonces pasamos de 6,8 millones en un caso a 10,1 millones, una mejora del 49%. Otro ejemplo de 3,8 millones a 5,1 millones, un 34%. Y ya, básicamente eso era lo que les quería contar. No sé si tengan dudas, preguntas. Y, señor. Bueno, buenos días, yo soy Giovanni Córdoba, yo soy emprendedor de tecnología. Estoy específicamente en el sector domicilios online de comida. Yo veo que la presentación tiene un enfoque bastante hacia, digamos, sectores que están consolidados ya, que tienen un modelo de negocio probado, sí. Pero los emprendimientos en general están como arrancando. Y ahora que tú muestras las cifras, por ejemplo, esta que está aquí, productividad laboral, y las otras que estaba mostrando, las mejoras, yo tendría la pregunta siguiente. En algunos casos, yo que estoy, por ejemplo, interactuando con restaurantes,
Sí. Y que le estoy vendiendo a ellos, mire muchachos, nosotros vamos a aumentar las ventas de domicilio online. Métase en esta tecnología, que esto es la berraquera, esto es lo último, mire cómo está domicilios.com, mire cómo está Rappi. Pero lo que yo estoy viendo en muchos restaurantes, sobre todo los restaurantes que están informales, y parte de mi propuesta de valores, yo estoy tratando de habilitar tecnológicamente a restaurantes que no tienen tecnología. Domicilio.com trabaja con las cadenas que están habilitadas tecnológicamente y no tiene problema, y todos quieren crecer y todo está bien. Pero los restaurantes no están en esta lógica de crecer, no están en esta lógica de incrementar productividad. Yo me pregunto, por ejemplo, en los casos en los que ustedes lograron que la gente incrementara productividad, ¿se trató de gente que quería hacerlo y no sabía cómo, o ustedes los indujeron a que crecieran estando ellos en una especie de zona de confort? Muchos restaurantes y muchos negocios en general están sobreviviendo, o sea, no están en el cuento de incrementar productividad, están en la cosa de, bueno, yo con esto me sobrevivo, no tengo la idea, no sé dónde están mis costos, no sé dónde se va la plata. Tenemos una situación bastante cómoda, digamos, de negocios pequeños que nunca crecen. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los domicilios de comida online, pues están viendo restaurantes pequeños que con las ventas del mes, pues, comoditas, suaves, están tranquilos. ¿Para qué crecer? ¿Cómo afrontan ustedes, cómo rompen ustedes ese cielo raso? Bueno, pues esa intervención me permite hablar de un tema que es mucho más filosófico, pero pues que tiene toda la pertinencia para dar respuesta a esa pregunta. Bueno, primero la parte práctica y luego la parte reflexiva. Entonces, desde el PTP, a través de ese tipo de actividades como socializar los resultados de estas intervenciones, ¿sí?, de presentar, digamos, de participar en escenarios en los cuales encontramos empresarios y contarles qué hacemos, qué resultados tenemos, qué resultados respaldan lo que hacemos, pues buscamos motivar a que esos empresarios que de pronto antes no veían la productividad como algo importante, comiencen a verla, ¿sí? Y ahí conecto con la parte filosófica, y es que es un tema de visión del empresario, ¿sí? O sea, yo he estado con empresarios donde me dicen, mire, si yo pudiera empacar mi producto en una bolsa de basura, lo empacaría, porque es que es lo más barato, y el empaque es algo que el cliente llega y lo bota a la caneca, entonces ¿para qué voy a invertir en un empaque? ¿Sí? Hay el reto de generar conciencia frente a ese tipo de pensamientos, es muy grande, y pues es nuestro trabajo. Entonces lo que nosotros hacemos es contarles que se puede, que estamos nosotros como un medio para mejorar la productividad, pero que evidentemente depende de ellos, ¿sí? O sea, el entrar a este programa, por ejemplo, viene una parte, entre comillas, harta, que es diligenciar un formulario. Entonces, ay, no, pero eso mire que se ponen ahí con poner problemas y que hay que muchos requisitos, y uno va a ver y es un formulario donde le queremos preguntar a su empresa qué empresa es, ¿sí? Entonces, efectivamente dependemos de la voluntad del empresario, pero lo que tratamos de hacer es incentivarla, ¿sí? O sea, como generar lo que se llamaría como cultura de la productividad y la calidad, que es algo en lo cual en este país nos falta, y como ese es el reto que tenemos, ¿sí? Es el reto que tenemos, y esperamos, digámoslo así, esperamos que a través de estos ejemplos que ustedes vean y que ustedes van y le comenten a sus empresarios conocidos, pues se pueda generar como ese movimiento de mejora en la productividad. Digamos que en esto no estamos solos, nosotros trabajamos también con aliados regionales, con cámaras de comercio, etcétera, porque, digámoslo así, ya en términos macro, pues se ha entendido que la productividad es fundamental para el desarrollo del país, ¿sí? Pero entonces, digamos que nosotros llegar a obligar al empresario a que participe, pues no podemos. Lo que intentamos es incentivarlo y mostrarle con resultados que de lo que hablamos se puede beneficiar. Señor. Sí, señor. Buenos días. Sí, ya. Frente a esos resultados que usted nos muestra y la experiencia que ustedes tienen, me gustaría que nos contara cuáles han sido los factores o las variables que han hecho que esas empresas consigan esos resultados. Esa es la una. Dos, sí. En las empresas que no logran esos resultados, ¿cuáles han sido esas barreras que normalmente ustedes han encontrado? Y tres, con su experiencia, ¿qué nos aconsejaría para que uno, cuando se mete en este tipo de procesos en la empresa, no sea un canto más de sirena, que al final genere una frustración y todo el mundo quede con la sensación de que tanto esfuerzo al final no sirvió para nada?
Listo, entonces va a ir en orden. Si me quedo en algo, por favor, me dice, no, venga, que faltó esto. Entonces, el cómo. El cómo logramos estos resultados es con análisis de procesos detallado. Entonces, literalmente le decimos a una persona, digamos, primero, la empresa debe poner a disposición del proyecto un equipo. Lo ideal es que sea compuesto por diferentes personas, digamos, personas de diferentes áreas. Y una de las primeras tareas que hacemos, pues es un diagnóstico, y ya después del diagnóstico, entonces la intervención de la operación consiste en, por ejemplo, ir a grabar la operación. Si es un tema de manufactura, ir a grabar la operación, no al operario, sino por ejemplo los movimientos que él realiza, de dónde toma la materia prima, en qué lugar está la máquina. Por ejemplo, digamos, hay un diagrama que se llama el diagrama de recorrido o el diagrama espagueti, que nos hace pintar, o sea, tenemos como el plano de nuestra empresa y pintamos desde la materia prima cómo se va transformando. Entonces de aquí la traslado 10 metros a la máquina, de esa máquina sale una máquina que está a 1 metro, luego sube a un segundo piso y empezamos a analizar procesos, ¿sí? Y empezamos a medir tiempos, distancias, y a partir de esa medición inicial, y cuando tenemos como el mapa claro del proceso, empezamos a decir, venga, aquí con cambiar esta máquina del segundo piso al primer piso, podemos lograr cambios significativos. ¿Qué pasa? El empresario muchas veces dice, bueno, pero es que esa tiene una red de gas especial, entonces me toca dejarla en el primer piso. Entonces ahí cuando empezamos a encontrar esas limitaciones, entonces empieza a buscar otro tipo de mejoras. O sea, una mejora que nos ayudaría a mejorar el OEE, por ejemplo, sería tener todo lo que necesitamos para iniciar una máquina cerca, ¿sí? Hay empresas que se demoraban 80 minutos en alistar la máquina para poderla prender. Y esos 80 minutos, una gran cantidad, o sea, un gran porcentaje era ir a traer cosas, ¿sí? Entonces, lo que les decía al principio, esto muchas veces es como del sentido común, pero ¿qué pasa? Como en la empresa muchas veces la rutina nos lleva a enceguecernos y no sentarnos a pensar, a analizar cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, estas herramientas de mejora en la productividad lo que ayudan es a eso, que como que salgamos un momento de la empresa y la veamos desde otra perspectiva macro y veamos cómo estamos operando. Y cuestiones como cambiar lugares de máquinas, cambiar los lugares de almacenamiento de materias primas, comprar unas mesas, ¿sí? Que por ejemplo nos ayudarían a que el tiempo de operación de la máquina fuera más rápido. Es un tema muy del detalle de la operación. Eso que les comento son ejemplos muy sencillos, pero digamos, si la altura de operación de la máquina es esta y el operario tiene que ir a agacharse a traer, no sé, un pedazo de cartón para cortarlo, mientras, digamos, este tiempo de ir allá y agacharse y traer y ponerle aquí el cartón, pues suma en los tiempos de producción. Entonces si yo pongo por ejemplo aquí una mesa que le queda a la misma altura y antes de iniciar cargo la mesa de cartón, pues eso me va a ayudar a que sea más rápido el proceso, ¿sí? Entonces son tiempos de operación, tiempos de alistamiento, y muchas veces las soluciones son una reubicación de la distribución física de la planta de producción. En el tema de servicios, algo que suena como muy sencillo, pero es tener la información organizada en los computadores, ¿sí? Mucho del tiempo que se pierde en servicios es buscando archivos o buscando información. No, que si yo la tengo en un correo y entonces mientras busco el correo, entonces no, pues es un tema de organizar la información que es la base de operación de un servicio. Son ese tipo de cosas, ¿sí? Son ese tipo de prácticas. Ese es el cómo. La segunda era las que no lo alcanzan. ¿Por qué no lo alcanzan? Bueno, sí, efectivamente hay empresas que… bueno, y otra cosa importante del cómo es disposición. O sea, las empresas que ingresan en estos programas, aparte que, digamos, disponen de personas para que trabajen en estos proyectos de mejoramiento, porque todo esto funciona con proyectos, ¿sí? Entonces el líder del proyecto, la persona que le toca ir a medir allá, a observar la operación 2 días seguidos, entonces no es como que, ay, pero usted ¿por qué no vino a su puesto de trabajo? No, pues porque estaba observando el proceso. O sea, es que toda la empresa se conecte partiendo de los gerentes, ¿sí? Y que le crean este tipo de procesos. Ahora, las empresas que no logran mejoras significativas en sus operaciones, puede ser por varias razones, pero como las más frecuentes, puede ser por ejemplo que ya la mejora requiere una inversión muy alta y que en ese momento, o sea, sea un cambio tecnológico, pues, y que no tiene cómo hacer esa inversión. Eso es uno. Segundo, porque el equipo que está trabajando el proyecto de mejoramiento no tiene el apoyo de la dirección. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces en estos procesos el equipo de mejoramiento va y habla con diferentes áreas, y si no cuenta con el apoyo de esas áreas, porque el gerente no les ha dicho, venga, que este es un proceso de todos, pues no les dan la información, entonces la persona se aburre, y hemos tenido casos en que las personas dicen, no, venga, es que aquí nadie me copia el mensaje, entonces ya toca entrar a hablar con el gerente, decir, bueno, ¿qué pasa?
y empezar como a que desde la gerencia se le dé la importancia a este tipo de intervenciones, pero muchas veces es como que la gerencia no ve la importancia y simplemente dice, bueno, hagamos eso a ver qué, porque todo el mundo habla de mejoramiento de productividad, hagámosle, pero no es un compromiso real, y eso al final se traduce en que esos proyectos no se mueven como se deberían mover. Entonces, por ejemplo, llega una empresa y dice, mire, vamos a trabajar en el mapeo del alistamiento de la máquina, entonces hágame el diagrama espagueti del alistamiento de la máquina, y llega uno a los 15 días y no lo han hecho. Entonces uno dice, ¿por qué no lo han hecho? No, es que no he podido porque no me han dado el tiempo para trabajar en eso. Entonces eso va dispersando el proceso, y pues como el tiempo va pasando y al final, digámoslo así, ya es menor el tiempo disponible para hacer mejoras, pues los análisis, digámoslo así, no son profundos, entonces las mejoras tampoco son significativas, porque no se le dedica el tiempo suficiente al análisis. Yo creería que serían como esas explicaciones. Y la última era... Bueno, digamos que lo interesante de las metodologías de mejoramiento de la productividad es que por esencia promueven ser productivos, ¿sí? Es decir, estos proyectos de mejoramiento se trabajan con metas claras y el enfoque se da, digamos, ahí se utiliza un instrumento muy sencillo que por ejemplo es el diagrama de Pareto, ¿sí? Que algunos de ustedes yo creo que lo conocen, que nos ayuda a identificar dónde es más crítica la intervención. Al hacer eso, al identificar en qué proceso es más crítico intervenir, pues ¿qué pasa? Vamos a tener resultados que impactan a la empresa en corto tiempo. ¿Sí? Pues corto tiempo estamos hablando de 4 meses, 6 meses, hasta 8 meses, pero que el impacto va a ser significativo. ¿Por qué? Porque ya sea por ventas, por participación en costos, por el tipo de producto que tiene ese proceso, pues matemáticamente nos da la guía que ese es el proceso que hay que intervenir. Entonces, por un lado, es una intervención enfocada, o sea, no es como empezar a hacer de todo, sino identificar proyectos específicos en los cuales vamos a hacer mejoramiento. Entonces, por ejemplo, el mejoramiento va a ser en reducir el tiempo de alistamiento en la máquina 1, ¿sí? Y entonces me enfoco en eso, enfoco al equipo en eso, y en cuestión de un mes hago seguimiento y veo que puede que ya haya hecho ese proyecto de mejoramiento. Entonces me voy a la máquina 2, me voy a la máquina 3, o sea, es un trabajo muy enfocado, ¿sí? O sea, es como aterrizar muy bien la intervención en diferentes niveles, o sea, como en diferentes entregables específicos, y ahí vamos a ver que eso fluye, ¿sí? O sea, digamos que esa es como la ventaja de estas metodologías, o sea, que dice, mire, listo, vamos a mejorar el OEE, arranquemos por una máquina. ¿Por cuál máquina? Por la que lo tenga peor, o por la que se demore más tiempo de operación o más tiempo de alistamiento, y arrancamos con esa máquina, lo mejoramos, vemos que se estabiliza la mejora, y vamos con otra máquina, ¿sí? Y entonces ya esto se convierte como en un diario vivir de la empresa, y es identificar proyectos de mejoramiento, aplicación, y ya esto en términos organizacionales, hay empresas que lo apropian de la siguiente manera. Comienzan con proyectos como les digo, vamos a reducir el alistamiento de la máquina 1, vamos a reducir el tiempo que nos demoramos en hacer una cotización, vamos a reducir el tiempo que nos demoramos en empacar este producto, ¿sí? Y entonces comienzan con esos proyectos específicos, y cuando acaban ese proyecto van y presentan los resultados a toda la empresa, y arrancan con otro proyecto y tienen una frecuencia mensual, trimestral, semestral, eso ya lo define según la empresa, en la cual se presentan los resultados de estos procesos de mejoramiento. Entonces uno logra que las personas que están, por ejemplo, aisladas de estos temas, pues se interesen y se conecten, y también armar equipos de mejora. He tenido empresarios que me han dicho, vea, esos grupos de mejora, esos círculos de mejora no funcionan aquí en Colombia, ustedes vienen aquí con una filosofía japonesa y esto no es Japón, ¿sí? Entonces, pues digamos que ante ese comentario, básicamente el mensaje, en esos casos el reto es más grande, ¿sí? O sea, el reto es más grande y depende también del liderazgo de ustedes para conectar a sus trabajadores con estas dinámicas. Y hay algo que en las intervenciones llamamos como los mangos bajitos, ¿sí? Los mangos bajitos son como esas acciones con resultados en el corto plazo. Mejorar el tiempo de alistamiento de una máquina en 2 semanas, si se concentran en eso, lo pueden lograr. Y van a darse cuenta que se puede, ¿sí? Entonces ahí siguen avanzando con otros proyectos. Obviamente hay diferentes niveles de complejidad en proyectos, pero la sugerencia es arrancar con los proyectos, digámoslo así, que les permitan obtener resultados rápidos, que les permitan interactuar con estas metodologías, y a medida que vayan subiendo el nivel de las intervenciones, pues digámoslo así, van a tener como la capacidad de respuesta, pero pueden ser mejorar tiempos de alistamiento, mejorar, no sé, el almacenamiento de las materias primas, mirar cómo estamos en distribución de nuestras instalaciones si nos toca recorrer muchos metros para llevar materias primas a los procesos, etcétera.
y digamos que si quieren soportarse en términos bibliográficos, hay libros entonces de gestión de operaciones o de Lean Six Sigma o Six Sigma o Lean Manufacturing. Digamos que son metodologías que ahí van cruzando herramientas y ustedes pueden ir consultando. Entonces, el mapeo del flujo de valor, el OEE, o sea, cuando empecemos a calcular el OEE, vamos a entender si es crítico el tema de la eficiencia de nuestros equipos. Ahí van a encontrar herramientas de diagnóstico como el diagrama espina de pescado, el diagrama de Pareto, y ya pues podemos incrementar el nivel con gráficas de control estadístico, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, ese sería como qué consejo les daría. Y que crean en esto, muchachos, o sea, muchas veces cuando uno no ve resultados en el corto plazo, pues entra en el desespero y dicen, no, eso es otra de esas modas administrativas que no sirven para nada, ¿sí? Pero no, aquí la idea es que hay un altísimo número de experiencias exitosas en la aplicación de mejoras en la productividad, ¿sí? Que efectivamente cuando no hay cultura de productividad, cuando estamos como en un estado muy primario en estos temas, pues puede que el primer resultado nos tome tiempo, ¿sí? Pero es no perder como la confianza en que esto sirve. Y pues aquí como PTP vamos a estar para brindarles herramientas, instrumentos, o sea, nosotros quisiéramos hacer muchas cosas más, pero por lo pronto con lo que tenemos vemos que podemos aportar en ese sentido. Y este espacio, lo que les digo, la idea es mantenerlo, y por ejemplo en la otra sesión podemos ya profundizar en algunas de esas herramientas, para que ustedes lleguen y las apliquen en la empresa, ¿sí? Entonces por ejemplo podemos hacer sesiones específicas del OEE, y les pido datos, y no se me siento, o sea, como unos talleres con ustedes lo podemos hacer, digamos que es algo que como PTP queremos, es mirar cómo les ofrecemos a ustedes herramientas para que mejoren la productividad, y o sea, no hacer tanto como esto tan magistral, sino algo como muy de taller, ¿sí? Entonces el taller del mapeo de valor, entonces ustedes vienen y nos sentamos acá, no sé, un día y traen datos, y si no, entonces llaman ahí, venga que necesito este dato, y vamos trabajando, y vamos, digámoslo así, haciendo como esa transferencia de conocimiento para que ustedes puedan aplicar esto en sus empresas, ¿sí? Bajarlo como esta parte conceptual a algo práctico para ustedes. O sea, eso yo, digamos, estoy en disposición de hacerlo, y desde el programa tenemos como esa intención. Señor. Yo soy del gremio de las escuelas de conducción. Entonces, soy empresario hace prácticamente 20 años y todo aparentemente funcionaba de las mil maravillas. Nos dejamos llevar por el gobierno y nos metieron una ley, ahí me salgo un poquito del tema de lo que vimos, entonces nos metieron una ley que se llama 1500, en la cual se ve que eran unos grupos de poder y se querían quedar con el negocio porque es muy buen negocio. Yo llevo 30 años con la escuela, tengo muchos carros, muchas motos y tengo un edificio, una infraestructura. Pero entonces en la ley 1500 nos metieron área de práctica. Entonces dijeron, vamos a tener para las escuelas, para los centros de enseñanza, un área de práctica. No queremos más que los aprendices estén en las vías públicas, ¿sí? Entonces, bueno, luchamos, y eso fue a través de Senado, Cámara, luchamos, nos agremiamos, y no pudimos hacer nada, la ley entró, entonces llega y nos dicen, tienen que tener área de práctica. En los pueblos sí se puede tener área de práctica porque aún hay potreros donde se pueden adecuar. No pide que sean pavimentados, sino que tengan glorietas, rampas, que tengan todo este tipo de infraestructura. Y los pequeños, yo me llamo pequeño a pesar de que tengo unos 20, 30 carros y motos, pero me llamo pequeño porque no tengo una finca para hacer un área de práctica. Y ahora entonces dicen área de práctica y edificio propio adecuado con uso educativo para uso de suelo. Entonces en estos casos nos están desconectando, ya van 200 centros de enseñanza que están desconectados. Y es una problemática bastante complicada porque no lo podemos solucionar, no dejan que nos salgamos de Bogotá hacia las áreas periféricas, no podemos ir a Cota porque ya es otro municipio, otra región, tiene que estar en Bogotá. Ustedes saben que en Bogotá crecen los lotes, los parqueaderos, se están construyendo en edificios y las áreas de práctica que tenemos se convirtieron en edificios y nos quedamos sin empresas. Entonces son miles, se pueden decir, personas que se están quedando sin empleo porque tenemos muchos empleados, buscamos estrategias por todo lado, hemos entutelado de todo. Ayer estuve en reuniones políticas a ver si podemos frenar o modificar la ley. En esos casos les comento para ver, ustedes que son expertos y acá los compañeros son empresarios,
Miren que hay situaciones que se salen de las manos de nosotros los empresarios, ¿sí? Todo en orden, tenemos 11 órganos de control, todos quieren el dinero, tributamos por todos los lados, pero no vale. Las empresas, en este caso, cierre, nos desconectan del RUN. En el momento que nos desconectan del RUN no podemos ya matricular aprendices, no podemos seguir con los procesos y quedamos en stand-by con toda esa cantidad de vehículos, con edificios, con todo, sin saber qué hacer, por una estrategia prácticamente muy mala para nosotros los empresarios, porque piden área de práctica, porque ya no podemos enseñar más en las vías como lo estamos haciendo. Entonces la pregunta es, ¿qué nos sugiere? ¿Qué podemos hacer? Cerramos, ¿por qué lado nos metemos? Yo soy profe SENA también, profesor universitario, pero llega un momento que el cerebro dice, carajo, hasta aquí llegué, vamos a ver qué realizamos, cómo continuamos, bueno, como empresarios. Sí, bueno, señor. Si usted me permite, yo le complemento de parte de la situación del señor. Bueno. Que cierre. Me disculpo, tengo que intervenir acá porque tenemos ya el tiempo justo y este tema realmente se nos sale completamente de la capacitación que estábamos realizando y del interés por el que todos están acá. Si quieren, cuando terminemos nos podemos reunir con ustedes y ponerlos en contacto con las personas indicadas para hacerles esto, pero no somos nosotros quienes dominamos ese tema y lo manejamos. Entonces, José, si quieres terminar. Bueno, entonces ahorita hablamos. Bueno, entonces ya no sé si tengan más preguntas relacionadas con los temas de productividad. Señor. Bueno, mi nombre es Javier, soy de Cedinec. Nosotros hacemos algo parecido a esto, manejamos 3 áreas, que es el diseño, diseño de producto, diseño de espacios, la productividad y el mercadeo. Sí. Hacemos esos servicios a las empresas. Sí. Estos ejemplos que tú nos pones, Sí. ¿qué tamaño de empresas son? Porque a las que hemos intentado intervenir, que nos hemos querido enfocar en pequeñas y medianas empresas para que empiecen a crecer organizados, casi imposible. No, yo lo hago así 40 años, me da igual. No, a mí me funciona y no Claro. hemos podido hacerlo. Son empresas pequeñas y medianas. Pequeñas y medianas. Sí, pequeñas y medianas. O sea, de ahí viene el compromiso de los gerentes. O sea, esto se ha movido porque los gerentes están ahí pendientes de la intervención, ¿sí? Y motivan y trabajan en conjunto con sus empleados. Porque también nos han enviado algunos de estos aprendices de SENA que son Sí. del Fondo Emprender, que les Sí. dan unos recursos bastante interesantes, Sí. pero no dejan, no, yo lo quiero hacer así y no se dejan ayudar. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cambio de modelo de negocio? No, yo creo que, digamos, yo creo que es a través, digamos, nosotros como PTP tomamos como esa bandera de incrementar la productividad de las empresas en Colombia. Entonces sería como que estuviera pendiente de lo que estamos haciendo, ¿sí? Y en ese orden de ideas, y si ya no hay más preguntas, primero agradecerles por el tiempo, digamos que independientemente de la visión que tengamos de la vida, pues el tiempo es algo que no se puede regresar. O sea, esas 2 horas que hemos pasado aquí juntos son 2 horas que en su vida ya no van a poder volver a vivir, ¿sí? Entonces espero que hayan sido 2 horas productivas, que les hayan servido como para comenzar a conectar ahí nuestro cerebro con el tema de la productividad. Y lo que les digo, la idea es poder seguir trabajando en esos temas ya con talleres más prácticos para que ustedes puedan apropiarse de los conceptos. Entonces les agradezco y le voy a dar la palabra a mi compañera María Paula, quien les va a hablar justamente de uno de los programas que tenemos, una de las convocatorias que tenemos abiertas en este momento, que puede ser aquí del interés de ustedes. María. Gracias a ustedes, muchachos. Oh, sí, un aplauso. Bueno, pues de nuevo, gracias, de verdad, para nosotros es muy importante contar con ustedes y esperamos poderlo seguir haciendo porque, como mencionó Osman en la mitad de la presentación, estos son espacios que estamos abriendo cada 15 días con temas de su interés. Estamos recién iniciando, como les comenté al principio, es la 3ª vez que hacemos esto y posiblemente en adelante sigamos con capacitaciones que sean mucho más específicas para los sectores a los que pertenecen cada uno de ustedes. Pero bienvenidos siempre. No de ustedes, pero del lado de las personas que nos siguieron virtualmente, nos disculpamos porque tuvimos errores técnicos que fueron solventados rápidamente,
pero nos disculpamos por esos inconvenientes. Darle las gracias a ProColombia porque fue quien nos ayudó e hizo posible que todo esto pudiera darse. Y bueno, en línea con lo que estaba comentando Osman, les comentamos que tenemos abierta una convocatoria. La convocatoria está abierta para Antioquia, Atlántico, Santander y Valle. Entonces, si tienen empresas, colegas de esos departamentos que puedan participar, siempre bienvenidos. La convocatoria se encuentra en www.ptp.com.co. Es una convocatoria para la formación de 50 empleados de cámaras de comercio, universidades, gremios, centros de innovación y o productividad y de universidades, gremios, cámaras de comercio y empresas ancla. Entonces la idea es capacitar a estas 50 personas en formación Six Sigma en los diferentes niveles, ya sea Yellow, Green o Black. Cierra la convocatoria el próximo 31 de agosto. El costo total de esa formación es de 9.300.000, el PTP pondrá 8.930.000 y las empresas como contrapartida o los proponentes como contrapartida tendrán que poner 418.000 pesos. Es una convocatoria que es teórica y es práctica, tiene componente virtual y presencial. Entonces, dependiendo del nivel donde están, tendrán las horas presenciales requeridas. Para Yellow, que es el nivel más básico, es 40, para Green, que es 80, y para Black, que es 120. Y aparte de eso, entonces, durante los siguientes 6 meses tendrán la posibilidad de hacer la parte práctica, que cada proponente postulará una empresa a intervenir para poder aplicar todos los conocimientos que han adquirido durante la formación teórica. Entonces, una vez más, los términos de referencia están colgados en la página del PTP. Las inquietudes, tuvimos espacio para formular inquietudes hasta el pasado 4 de agosto. Este próximo viernes, o sea, mañana sacaremos las respuestas a las inquietudes que normalmente hubo muchas que formularon, digamos, muy parecidas, entonces esperamos poder cómo contestar esas preguntas que normalmente sugieren tras la leída del texto de la convocatoria. Y bueno, y como a eso seguiremos, estamos este año sacando y publicando nuevos términos de referencia para seguir trabajando en esto de cultivar la cultura de la productividad y la competitividad en el país. Entonces, además de las convocatorias, ampliando la respuesta que Osman le daba al señor que intervino, y es cómo poder trabajar en esto, y eso es lo que estamos haciendo. Sabemos que la productividad no es uno de los temas más fuertes en nuestro tejido empresarial, y desde acá eso es lo que estamos impulsando. Entonces, estas son como iniciativas que estamos desarrollando para el servicio de ustedes y para que entre todos crezcamos más. Para entrar a ser parte, digamos, de poder tener esas asesorías directamente como empresa, ¿cómo se puede hacer? ¿En dónde nos inscribimos? ¿Esperamos una convocatoria? En la página del PTP tienen un botón de contáctenos y escriben ahí, y de acuerdo a la solicitud que hagan o a la asesoría que requieran, se les redirige a la persona encargada de ese tema. ¿Sí? Entonces, contarles que el próximo 24 de agosto la capacitación que tenemos es sobre productividad laboral. Debemos darle continuidad y un poquito más específico de toda la amplitud que nos dio Osman hoy. Ya les llegará a su correo nuevamente la invitación, también será presencial y también podrán seguirla vía streaming. Y bueno, pues nada, eso es todo. Mil y mil gracias por todo y esperamos verlos en 15 días nuevamente.